Y ahora empieza el podcast menos esperado por toda Latinoamérica unida. Topic Crew. Verdad que me tengo que introducir. Era hueva. Bueno, muchachos, sean bienvenidos a esta ya segunda parte de nuestro hermoso y sensual podcast, que por supuesto hacemos con muchas ganas. Siempre estamos preparados. No me cogieron con los calzoncillos abajo, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Imposible, pues yo siempre estoy preparado, ¿no? Entonces, pues acá estamos en esta segunda parte. Pues el día de hoy, como ya lo anunciamos, volvió Freddy. ¿Se acuerdan que Freddy contaba historias de asesinatos? Pues volvió con historias de asesinatos, porque el tipo es un cara y se preparó como una semana antes de iniciar este podcast. No media hora antes, no, como una semana antes. No, sí, duró una semana. Ustedes vieran cómo la hueá, man. Increíble. Muchas gracias, Freddy, por esa dedicación. Ojalá le pudiéramos pagar. ¿Algún día? La verdad es que no tengo ganas. Pero bueno, Freddy, ¿qué historias nos tiene preparadas para el día de hoy? Pues les voy a contar sobre Ted Bundy. ¿Sí sabe quién? ¿Alguien sabe quién es? No. Yo al principio del podcast dije una barbaridad porque pensé que era un asesino que hacía... Señora, la cagó muchísimo. Que hacía lámparas con la... ¡Ay, cállese! Que hacía lámparas con la de sus víctimas, pero pues me equivoqué. Bueno, aunque igualmente no es como si no vayamos a tocar ese asesino en los episodios que vienen, ¿no? Exactamente. Hay un asesino para cada capítulo. Pero, digamos, antes de empezar... ¿Cómo? ¿Cómo se llama el asesino? Se llama YouTube porque no nos deja monetizar este podcast. Real, weón. Ni anuncios. Bueno, pero antes de empezar, pues como yo sé que no se escuchan todo el podcast completo, les voy a recomendar como dos películas, ¿sí? Bueno, una película que fue hecha por Zac Efron, que pues búsquenla en Netflix, está en Netflix, si buscan Ted Bundy ahí les va a aparecer, se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Y un documental de 4 capítulos que se llaman Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy, que ese pues me lo estoy viendo y está bastante bueno, la verdad. Y bueno, esas son las recomendaciones. Y ahora pues ya voy a contarles la historia de Ted Bundy. Entonces, Theodore Robert Cowell nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Louise Cowell. Cuando era muy joven y de padre desconocido, fue criado por sus abuelos y se le hizo creer tanto a él como al resto de la sociedad que su madre en realidad era su hermana. Esta la rechazaba en sus primeros años, siendo motivo de vergüenza para la familia. Según declaraciones posteriores del sujeto, al parecer su abuelo era muy violento y maltrataba a su abuela, criándose, digamos, esto pues lo crió en un entorno bastante agresivo, ¿no? En 1950 se mudó junto con su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido. Si bien, digamos, a pesar de la presencia de los intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo, no consiguió, digamos, tener una buena relación con Ted Bundy, debido, entre otros aspectos, a la vivencia de un rechazo continuado y de una violencia intrafamiliar, ¿no? Ted Bundy empezó, digamos, desde muy pequeño a manifestar como una personalidad muy retraída e infantil, con poco contacto social. Asimismo, empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se considera un trastorno disocial, manifestando como un comportamiento cruel y llegando a entretenerse, capturando, matando y mutilando animales, ¿no? No sé si se acuerdan de la serie de The End of the Fucking World, algo parecido así. Cogía animales y los torturaba, los descuartizaba y cosas así. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y comenzó a estudiar psicología, área en la que resultó ser muy buen estudiante. En 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde, esta se licenció y terminaría por dejar la relación debido, digamos, a que Ted Bundy era como muy inmaduro, ¿sí? Y no tenía como sus objetivos claros. Bundy se obsesionó con ella muchísimo y empezó a mandarle cartas frecuentemente con las que intentaba como reconquistarla. Durante el mismo año abandona los estudios y en esta época empieza a tener diferentes empleos en los que no dura demasiado tiempo. En 1969 empezó una relación con Elizabeth Kufler que duraría 5 años. A pesar de seguir en contacto,
por carta con su anterior relación, Stephanie Brooks. Tiempo después terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas e incluso a ser condecorado por salvar a un menor de ahogarse, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, este tipo era como, digamos, la figura perfecta de la sociedad, ¿no? En esa época. Entonces, él se volvería, digamos, a encontrar con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, que esta vez terminaría el tras volverse, pues, como extremadamente frío, ¿no? Se vuelve extremadamente frío él. Sin embargo, sería durante 1974 cuando se empezaría a registrar sus primeros asesinatos confirmados. Si bien anteriormente ya había cometido diferentes hurtos, los primeros asesinatos documentados de este asesino en serie no ocurrirían hasta 1974, pues se sospechaba que pudo estar involucrado en otros casos anteriores. En enero del año de 1974, aún en la universidad, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla con una pata de la cama. A pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann Healy, a quien en este caso mataría. Desapareció el cadáver, pero digamos no pudo limpiar bien la sangre. A raíz de esto empieza, digamos, un inicio de cadenas de asesinatos en la que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo alguna de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilson, Susan Rancourt, Brendan Ball, Georgian Hawkins, Melissa Smith y Karen Campbell, entre otras muchas. Pero ¿cómo operaba él, no? Digamos, el modo operandi de Bundy se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para allí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo, pues él se notó que tenía pues una facilidad para manipular a las personas debido a su carisma y digamos le resultaba atractivo para muchas mujeres, ¿no? Fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día, siendo usual, digamos, que él llegara y fingía tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su coche. Entonces, este asesino solía escoger a muchas mujeres jóvenes. Digamos, los rasgos que más buscaba era, digamos, morenas de pelo largo, características que la asemejan tanto a su madre como a su antigua novia, Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto parte de sus cuerpos, como la cabeza, como trofeos de sus crímenes, ¿no? No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como la presencia de estos mordiscos por parte del asesino. Algo que tenía Bundy era, digamos, que dejaba marcas o mordía a sus víctimas, ¿no? Y después pues ya hacía necrofilia. Durante el mes de noviembre del año de 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol Darroch y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que se dirigía a la comisaría, pero encontró con que Bundy paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, Carol Darroch consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Esto, a raíz de esto, se condujo como el primer retrato robot del sospechoso, ¿no? Dicho retrato hizo que diversos testigos pensaran en Bundy como posible autor de los hechos, incluyendo su por aquel entonces novia Elizabeth. A pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente y se terminó por desestimar la posibilidad de que se tratara del asesino. Ted Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. Él, digamos, se movía de estado en estado para que no lo cogieran y cosas así. Pero llega 1975
un coche de policía dio el alto, digamos, paró el coche de Bundy y terminó encontrando elementos indicativos como palancas, esposas y cintas con el que inmovilizar a sus víctimas. Ted Bundy en este caso fue detenido y sería identificado por Darrons como el autor de su secuestro. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a lo que sería sometido Ted Bundy. En este caso se le juzgaba por el secuestro de Darrons, resultado en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de las implicaciones de Bundy en la desaparición del asesinato de Melissa y Karen Campbell. Esto porque se encontró cabello de ambas mujeres en ese coche. Entonces, ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado. Acordémonos que él estudió Derecho y Psicología, motivo por el cual, digamos, esto se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa, ¿no? Digamos, sin embargo, Ted Bundy aprovechó, digamos, como el espacio que le dan de la biblioteca, lo aprovechó para escapar. Si bien sería atrapado por las fuerzas policiales 6 días después, volvió a fugarse en 1977, en este caso consiguiendo huir hasta Chicago y adoptando una identidad diferente. Durante esta fuga volvió a matar, en esta ocasión atacando a 3 jóvenes en una fraternidad universitaria. Esta fraternidad universitaria se llamaba Chi Omega, de las cuales una logró sobrevivir y otra joven posteriormente. Asimismo, también secuestró y mató a Kimberly Leach, una muchacha de 12 años de edad. Finalmente fue detenido en un hotel de Florida después de que la matrícula de su coche fuera reconocida. Tras ser detenido por segunda vez, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, digamos, muchos testigos que le vieron salir de la fraternidad, incluso supervivientes de sus agresiones, junto con pruebas físicas como la comparación entre la marca de mordedura en el cuerpo y la dentadura de Bundy, terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. En la película se nos muestra, digamos, como que Ted Bundy como que se rompe como un diente a propósito para que no le puedan identificar, digamos, la mordedura del cadáver que encontraron, para que no se parezca. Pero obviamente algo que tenemos, pues, los seres humanos es único, es la dentadura, ¿no? Entonces los dientes de atrás coincidían con las marcas de la mordedura de la víctima. Entonces, pues, Ted Bundy se rompió un diente por marica, básicamente. Entonces, a pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría muchísimos años en llegar. Y es que Ted Bundy intentó retrasar todo lo posible la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos. Algunos pueden que sean reales y otros posiblemente, digamos, para obtener más tiempo, y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas de su condena. Si bien se consideran se consideran como 36 casos de asesinatos que hizo Ted Bundy, se sospecha que pudo haber muchas más víctimas, incluso él se llegó a ofrecer a colaborar con la detención de otros asesinos. A pesar de sus actos, recibió a menudo cartas de fan que decían amarle. Durante este tiempo, acordémonos que Ted Bundy pues era pintoso y pues tenía pues como el carisma con las mujeres, ¿no? Entonces algunas decían que era inocente y todo eso. Entonces pues por eso recibía cartas de fans. Durante este tiempo sería acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly Leach, que se saldó con una segunda condena a la pena capital. Durante el mismo juicio, Ted Bundy contraería matrimonio con Carol Ann Bond, una de sus numerosas fans, ¿no? Y que creía en su inocencia y con la que terminaría por tener una hija. Durante sus últimos años sostuvo entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y se analizó su estado mental. Digamos, como estas entrevistas están en la serie que recomendé, en el documental que recomendé, que son las cintas de Ted Bundy, que es muy buena, de hecho. Los test utilizados indicaban, digamos, como la habilidad emocional, y impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características.
Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, ¿no? Así como con los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo. Se correspondía con la ira sentida hacia las mujeres porque se había sentido abandonado. Su madre y su primera novia, Stephanie Brooks. Finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Y eso es todo. ¿Qué les parece? Pues yo creo que muy loco este man a lo bien. Bueno, al menos tenemos pues digamos, la satisfacción de que sabemos que este hombre no terminó para nada bien. Al final pues terminó muerto en la silla eléctrica pagando por sus crímenes. No como ha pasado antes pues con los asesinos que usted mismo ha tocado por ahí, como los asesinos de Junko Furuta o O de Silvia. Silvia Lake. Yo no me estoy riendo, pero no es porque sea una rata de humor negro, que también, sino porque están mandando imágenes y están mandando mensajes al interno. Y es un hombre muy gracioso. Un día esto lo vamos a fichar para que se ponga a contar chistes en un especial o alguna maricada así. Pero sí, contamos con esa satisfacción y pues al final pagó por sus crímenes, ¿no? Juanma, ¿usted qué opina de Ted Bundy? Es curioso como el más carismático, el que parecía más tranquilo. Inclusive Freddy mencionó que él ayudaba a muchas cosas de la comunidad, termina siendo el asesino más loco, pues prácticamente. Sí, más despiadado en esa época. ¿Y qué piensan, digamos, de las fans que todavía crían en su inocencia, ¿sabes? Estando él en la cárcel. Pues es que eso es algo que pasa con con muchas de estas personas que se hacen populares, ¿no? Digamos que son adolescentes que se dejan influir por cualquier cosa y pues van a agarrar a un asesino como ejemplo a seguir. Y pues para estas personas no, o sea, no ven la clase de cosas que hace pues esta clase de personas. Hoy dije mucho esta clase, ¿no? Increíble. Pero sí. Ya en la universidad le está causando eso, mucha clase. Sí, ya me estoy muriendo. Profe de francés, la amo. La cuchita. Ojalá de métodos. No estamos acá para hablar de nuestras discordias y nuestras desventuras en clase. Alguien, por favor, sáqueme de Latinoamérica y lléveme a España. Pero, o sea, yo creo que el man era muy inteligente, pero a la vez fue muy, muy bruto, ¿sabe? Por no esconder, pues, la evidencia del carro o cosas tan sencillas como cambiarse de auto, porque siempre viajó en el mismo auto. Freddy confesando sus asesinatos, su forma de salvarse de la ley. No, pero es que, verdad, fue muy pendejo porque no se cambió de auto, weón. O sea, se cambió ese auto y ya, ¿no? Pero no, sí. Vamos a hablar historias de los asesinatos de Freddy. Primer muerto voy a ser yo, ya lo veo venir. Yo creo, weón. Uy, no, ¿cómo así que yo creo? Me quieto más bien. No, pero ustedes no les tramaría, obviamente no matar, sino entrevistar como a esos piros, weón. Pues yo creo que sí, imagínese una entrevista a Charles Manson. Bueno, ya no porque ya se murió, pero imagínese. Sí, exacto. Ese man que estaba absurdamente loco. O sea, a mí sí me tramaría como hacer como un documental sobre asesinos y cosas así. Si alguien ha asesinado gente, por favor que nos envíe un correo a Topic Crew. No los vamos a denunciar, como creen. No, solo es para entrevistarlos. Sí, no los vamos a acusar con nadie. Van a ser anónimos. Van a ser anónimos, sí, totalmente. Les presto a Juanma para que lo torturen un rato. Sí. Nos pasan imágenes y eso para llenarnos de plata en la Deep Web, ya que como nadie quiere compartir el podcast, no vamos a monetizar esta chimba. Por favor, muchachos, compartan el podcast. Necesitamos comida, necesitamos internet de calidad. Necesitamos salir de Latinoamérica, eso sobre todo. O no digan que no. Necesitamos traer a Miker de Huerta de la Muerte. Necesitamos revivir a Miker. Necesitamos traer a David Ospina la semana que viene para... Con las esferas del dragón dijimos que íbamos a revivir a Miker, weón. Sí, pero no hay que toca comprar el radar y eso vale plata, weón. Juanma tiene, yo creo. Me la ingeniero para usted de la cárcel. Un ingeniero que buscar las esferas del dragón por vos, el hijo de madre. Un ingeniero que nos saca un radar para encontrar las esferas del dragón acá en Bosa. Salimos machuzas, weón. Yo quiero ver Fs en los comentarios por Miker. Sí, yo también. No, que después la madre nos saca todo este juego. El capítulo pasado comentó que le llegó la lava de platos y nosotros diciendo que está en la cárcel.
Sí, uno aquí por tratando de poner personajes y este marica no deja. Nosotros diciendo que a Freddy lo lleva al Interpol y él sí sigue la corriente. Pero Miker no, él quiere ser especial. No, a mí sí me llevaron y me torturaron Por los bastante. que se intoxica por comer caldo con ¿Dónde Coca-Cola. los- Uy, Fede, Uy, caldo, uy, me acordé ese día, weón. le acabas de meter otro gol más al Chelsea, ya 7-1. Uy, Ah, bueno, pobre Chelsea. No, Chelsea, este no fue tu año. Le Bayern fichaste campeón. le fichaste con Bayern. Gol de Robert Lewandowski. Ya dejemos, ya ganó el Chelsea, digo, ya ganó el Bayern y el Barcelona. Ojalá le metan, imagina que le metan, que el Chelsea se meta a chetos y le meta 8 goles al Bayern antes de terminar el partido. Gol Estaría por muy mil. drogadicto. Eso estaría ya muy drogadicto. Pero no va a pasar, obviamente. Va a tocar hacer un día un streaming. Bueno, sí, va a tocar hacer un día un streaming para que. Pero es que igual, si nadie de los capítulos cuando se estrenan y que son corticos, ¿quién se va a comer un streaming de nosotros hablando mierda? Pero yo creo que tendría más visitas, la verdad, un streaming. Pues yo no sé. Déjenos en los comentarios a ver si quieren que hagamos un streaming y lo tengamos en Pero cuenta. no van a llegar a esta parte. Pero no, cállese. Camila, Como no son Camila, capaces sí. tampoco de avisar Camila, cuando están empezando. Real. Camila, usted coloque el minuto abajo y dicen, ay, opinen. Y ya, weón. ¿Cómo va a decir Camila? Ay, opinen. Y ya. Uy, Porque sería bueno, mejor. dice en francés. Ni sabemos decir una mierda, weón. Camila sí sabe, lo que pasa es que los brutos somos nosotros. Pues sí, la verdad No que nos sí. ayuda. Oye, en Camila, por eso es que no la invitan al podcast. Guiño, guiño. Ah, que viene. Guiño, guiño. Cállese, no vayas a poner cállese, capítulo, huevón. qué huevón. Pero es que luego lo echan, ¿sí? Real, weón. Sin mí no tienen editor. Ah, ay, lloré. Camila, Ya se, ya se puso de tocado. ay, qué gonorrea, Juan Manuel. A la gente le gusta el salseo, pero mira que este capítulo es que más visto la pena. Nadie lo Bueno, va. ya sé, Juanma. Por eso hice las recomendaciones al principio, weón. Para, Sí, que, pues por eso- Los hijos de putas no se tragan esta mierda completa, así que tope. para que vayan a ver las películas en vez de vernos a nosotros. Exactamente. Porque pues así es esta gentuza. Todo bien, ¿no? Le sirve más. No, pero hay gente que dice comer los capítulos completos. Cuando los vea, perro, cuando entremos presencial, que esa gente me busque, weón. Cuando entremos presencial no vamos a grabar un culo, no se ilusionen. No, no, Bueno, no. muchachos, hasta acá llegó el tercer episodio, digo, el octavo episodio, nos escuchamos en la próxima, chau.